Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar cómo cambiar el subdominio de la tienda cuando queramos o el dominio. ¿Listo? Para eso vamos a las tres rayas superiores. Vamos a donde dice mi dominio. Vean que lo dice acá. Mi dominio. Vean que acá tenemos el subdominio. Que con esta URL, recuerden que nosotros la creamos con inteligencia artificial. La inteligencia artificial colocó coleccionables panini.tiendipy. Pero digamos, si yo le quisiera quitar esa raya, yo lo podría hacer. Guardar configuración y esta sería la nueva URL. Puede que se demore en actualizar 1 o 2 minutos después del cambio. ¿Listo? Y si usted quiere con su propio dominio, que básicamente quiere decir que no quiere que diga Tiendipy, sino que sea tuempresa.com, tunegocio.com directamente, ustedes pueden ponerlo acá. Entonces ponen miempresa.com. Obviamente tienen que tener este dominio comprado y deben apuntarlo a esta IP, en el registro A con esta IP. Si no saben hacerlo, le pueden escribir a nuestro equipo para que nosotros le ayudemos, ¿listo? Y lo mismo le dan guardar configuración. Y ya quedaría con ese dominio la tienda.